El pasado jueves 6 de octubre se conoció aquí en la ciudad de Mendoza una sentencia en el juicio que se realizó por crímenes de lesa humanidad en esta capital, sin duda muy esperada durante mucho tiempo por fundamentalmente por familiares de detenidos desaparecidos, por los organismos de derechos humanos que nunca bajaron los brazos, y está con nosotros, lo habíamos comprometido al aire en una charla previa, el presidente del tribunal, Juan Antonio González Macías, que leyó justamente ese día la sentencia, que condenó a 4 ex policías del D2 a cadena perpetua, a un militar que recibió 12 años y a otro militar que fue absuelto. Se juzgaron a estas personas por delitos de lesa humanidad contra 24 víctimas, entre ellas, como ustedes saben, el poeta, escritor y militante montonero Francisco Pacurondo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días, ¿qué dicen ustedes? Bien, bienvenido aquí al estudio de Radio Nacional, muchas gracias por acercarse. Bueno, y habíamos quedado en charlar un poquito sobre los fundamentos de aquella sentencia, pero también quería preguntarle desde lo personal, ¿usted cómo lo vivió ese momento? Porque fue su figura especialmente muy resistida, ¿no? Por distintos sectores y ámbitos, hasta que se logró confirmar su participación en el juicio, que iba a tener una fecha de comienzo, después se atrasó, finalmente se llevó adelante. Sí, fueron los defensores de los imputados los que me recusaron en su momento. Pasa que yo había tenido mi intervención en el año 85, 86, 87 en la Cámara de Apelaciones como instructor, y eso motivó sospecha de parcialidad que las hicieron conocer en el expediente, a lo que tribunales superiores, hasta llegar a la Corte, dijeron que no era así, que la situación estaba dada para que yo interviniera como juez en las condiciones que exige la ley. Y bueno, se inició allá el 17 de noviembre, ya estamos por cumplir un año de aquel inicio. La causa esta tardó aproximadamente 11 meses. Y la duración mayor fue fundamentalmente porque nosotros tuvimos la necesidad de juzgar hechos de mucha data, 35 años atrás. Y para juzgar esos hechos necesitábamos traer gente que nos hablara de aquella época, o sea, gente que llamábamos testigos de contexto. Esos testigos que nos explicaron la realidad sucedida allá por el 76-77 fueron muchos y se explayaron ampliamente sobre lo que sucedió, sobre lo que ellos vivieron, y eso nos permitió ubicarnos en el momento de los hechos que íbamos a juzgar a posteriores. Después se analizó los casos en particular, y bueno, todo eso provocó una dilación que en los próximos, entiendo, no va a ser tanta. Vamos a hacerlos con más rapidez. Doctor, bueno, como decía recién en la presentación suya, era un juicio muy esperado, sobre todo el de la capital de Mendoza, porque ya había habido una sentencia condenatoria en San Rafael. Mucha ansiedad, mucha angustia también. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué fue la cosa que más le impactó en todo el proceso? Lo que más impactó, no solo a mí, sino a todo el mundo, los relatos de los testigos que estuvieron en aquellos momentos. Esto fue lo más difícil de aceptar, porque se explicaban cosas que eran inimaginables en un ser humano. Y bueno, ante esos relatos, indudablemente que cualquiera se conmociona, y aún el tribunal. Indudablemente que después hay que analizarlo en un contexto para determinar en qué medida eso es así como se relata, y además en cuántos son los comprometidos en esa acción y quiénes son. Son las tareas más importantes del tribunal: determinar el hecho, cómo aconteció, y las personas que hayan participado en ese hecho. Se vivió como uno puede imaginar
el relato de situaciones inhumanas por las que pasaron esta gente que estuvo detenida. Pasa que aquí había un objetivo de parte de los organismos que estaban a cargo del gobierno en ese momento, y era el de obtener declaraciones, hechos sucedidos o no sucedidos, y de esa manera, o sea, para conseguir ese propósito se recurrió a métodos ilegales, y estos métodos son los que motivaron estos juicios que hoy estamos haciendo. Aquí se ha dado en el tiempo distintas versiones producto de la mala información o de la conveniencia de algunos. En algún momento algunos dijeron: por algo será, en algo habrán estado, quizás por miedo, porque creían que en algo habrían estado. Superado ya esos interrogantes, ahora se habla de otro, y es: ¿y por qué no se juzga a los montoneros, o a los del ERP, o a los movimientos aquellos? Y esto es un grave error, un error consecuencia, como decía recién, de la mala información que surge a partir de los medios o de los intereses de algunos sectores. Porque en realidad se juzgaron, entre comillas, a los participantes de estos movimientos, y se los juzgó fuera de toda legalidad. En aquel entonces el ejército y las fuerzas de seguridad cambiaron todos los roles y los protagonismos. En algún momento la aviación, la caballería, la logística tuvo un papel importante. A partir de esto, lo que fue importante fue la investigación. Y para investigar hay que interrogar. ¿Y cómo se interroga? En este caso, en los que nosotros hemos intervenido, se interroga con tortura. Y la tortura lleva a consecuencias como las que han escuchado todos los que han estado y como las que hemos relatado nosotros en los fundamentos. En algunos casos vivieron para contarlo, y en otros casos desaparecieron. Esto fue consecuencia de esos juicios, entre comillas, que hicieron en aquel momento. O sea que los juzgaron, pero los juzgaron muy mal, porque nadie duda de que cuando alguien comete un delito debe ser investigado, o se supone que ha cometido un delito, debe ser investigado, y después la sanción que corresponda. Pero esa investigación se debe hacer dentro de la reglamentación vigente, de las leyes que establecen un procedimiento determinado. Y esto es lo que no se hizo. Y esto es lo que llevó a que hoy día haya gente que en la actividad de prevención, o sea, en la actividad policial de investigación previa o en la actividad judicial, se esté investigando en qué medida y hasta dónde respetaron la ley o hasta dónde la violaron. Doctor González Macía, tengo una preguntita un poco extensa para hacerle. Con respecto a lo que acaba de decir, habría que agregar algo que, por cierto, usted lo ha manifestado en otras oportunidades. Estuvo hablando de un régimen que tiene un origen espurio e inconstitucional, porque derriba a un gobierno constitucional, sobre el cual podemos tener todas las consideraciones después de más de 30 años que queramos tener políticamente, pero derriba a un gobierno constitucional a través de un acto inconstitucional como el golpe de Estado, ¿no? Así que a partir de ahí la ilegalidad está en la propia base de ese régimen.
Yo le quería hacer una pregunta con respecto a un problema que solemos tener los periodistas, de dar por sabida una serie de cosas, entonces hablamos y nos parece que la audiencia las va a entender rápidamente y no necesariamente las entiende, porque el oyente, ocasional o no tiene por qué saber determinadas cosas que nosotros las tenemos que saber por una cuestión profesional, no porque seamos así inteligentes, ni mucho menos, ¿no? Porque profesionalmente tenemos que manejar con cierta información. Pero yo sospecho, con bastantes fundamentos, que hay un buen sector de la población que todavía no alcanza a comprender el por qué se están haciendo estos juicios, se están investigando estos hechos que han ocurrido hace 35 años, y entonces allí viene el tema de la imprescriptibilidad que tienen los crímenes de lesa humanidad, por un lado, y también el por qué, digamos, es tan necesario que no se vuelva a cometer otro fenomenal acto de impunidad a partir de un régimen como los que cometieron otros golpes en el 55, en el 62, que fue muy transitorio, en el 66, en fin. Yo creo que sería muy bueno que usted nos dijera algo al respecto, ¿no? Sí, indudablemente que todo esto que sucedió, aún siendo un gobierno de facto, podría haberse ajustado a la ley para hacer una investigación de delitos que supuestamente se estaban cometiendo. Y bueno, a partir de que se instala en el gobierno, tiene que ajustarse a las reglas que existen. En este caso no sucedió, y esto es lo más grave, más que ser un gobierno de facto, es lo que hicieron. Y esto es importante destacarlo. No se inicia allá en el 75, el 76. Esto se inicia en el año 60. En el año 60, los militares argentinos, o sea, estamos hablando de 15 años antes o 16 años antes del golpe de Estado, cuando todavía no existían los montoneros, ERP, esas organizaciones. Se firman convenios entre militares franceses y militares argentinos, donde los militares argentinos contratan a los franceses para que vengan a dar instrucción a los militares nuestros sobre la guerra antisubversiva, preparándose para una hipotética guerra que podría suceder en años venideros, pensando en el comunismo internacional. Esta era la versión que se daba en ese entonces, porque no existían estos otros movimientos. Comunismo que en la Argentina nunca ha sido importante. En las elecciones tenemos el reflejo de esos datos. Nosotros hemos conseguido en este juicio documentos inéditos que no habían aparecido antes, en los que se acuerda esa cooperación de los militares franceses, ya yendo los argentinos a Francia o viniendo los franceses aquí con un pago, con un sueldo, con casas, con todo acordado, para enseñar lo que Trinquier había escrito ya en un libro antes de esos años. Fue el teórico de todo esto, y donde se explicaba cómo iba a ser esta reacción, esta defensa de la afectación de determinados intereses, especialmente económicos. Los franceses lo practicaron con mucha fuerza en la guerra de Argelia, cuando Argelia quiere independizarse de Francia. Ahí ellos aplicaron estos métodos que después los militares nuestros repitieron. Todo eso es importante que la gente lo sepa, porque no es consecuencia, lo que sucedió no es consecuencia de lo que estaban haciendo, es consecuencia ya de algo que venía gestándose desde el otro lado,
para preparar las condiciones y justificar una reacción. ¿Cuál era el objetivo final? El objetivo final era generar, según lo que nos dicen los teóricos, generar el terror en la gente. O sea, a partir de estos hechos que sucedieron, y un poco la explicación de lo que era la pregunta, estos hechos que sucedieron, agredidos en la forma en que fueron reprimidos, mejor dicho, en la forma que lo fueron, provocaban un terror en toda la gente. Nadie quería meterse. Y por eso se decía, en algo andarán, porque de esa manera yo me cubría de no involucrarme en algo que de alguna manera me comprometiera. Esto, ese miedo por un lado de toda la comunidad y por otro lado la eliminación de todos los protestones que habían en el ámbito gremial, en el ámbito estudiantil, en todos los que se quejarían por situaciones como ahora se queja todo el mundo, ¿no es cierto?, de alguna situación que no le gusta, para lo que tiene derecho a hacerlo. En aquel momento y no había esa posibilidad de hacerlo, porque nadie acompañaba, porque habían generado ese terror que es el objetivo final que se perseguía. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo todas las medidas económicas o de cualquier otro tipo que les interesara a los que estaban gobernando en aquel momento. Se decía una frase que está muy repetida, nosotros lo hemos dicho en los fundamentos, y esto es una copia de lo que decía el plan del ejército y de lo que decían los reglamentos de aquel entonces, reglamentos secretos que después se hicieron públicos, que había que eliminar a todo aquel que estuviera en contra de la cultura o de la moral occidental y cristiana. Que a mí me gustaría que me definieran, porque si la cosa es así como el concepto lo dice, y quedarían solamente los que profesan esos pensamientos y los otros había que eliminarlos, porque según decían algunos militares, había que eliminar a los enemigos, que eran los que abiertamente estaban en contra, a los que admiraban a esos enemigos y por último a los indiferentes. O sea que era una cosa bastante drástica que justificaba esos temores de la gente, que hay que comprenderlos también, ¿no? No lo vamos a reprochar, porque cada uno tiene su trabajo, tiene su familia y trata de protegerla. Indudablemente que había algunos que querían de alguna manera dar un mensaje, porque querían, según nos han dicho en los testimonios, una sociedad mejor, más justa. Y bueno, era en definitiva esto una lucha de intereses, de un interés económico, de un sector o de otros poderes que se querían mantener, para evitar que este sector que buscaba esta sociedad distinta avanzara en sus pensamientos, en su acción. Doctor, le recordamos a la audiencia que está en nuestros estudios el doctor Juan Antonio González Macías, el titular del Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 1 de Mendoza, quien leyó la sentencia del juicio aquí en la capital de Mendoza el pasado 6 de octubre. Doctor, nosotros con Julio y con Guillermo acá siempre decimos que la Argentina está en algún punto en la vanguardia, ¿no?, en materia de juzgamiento de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo que vemos en los países vecinos, Chile, Uruguay, propio Brasil, que no pudo avanzar Lula da Silva ni tampoco la actual presidenta Dilma Rousseff, y en la situación particular de Mendoza, ¿no?, porque la verdad que Mendoza ha sido un ejemplo de lo bueno y lo malo, entiendo, respecto de esta situación. ¿Cómo está viviendo usted la situación particular de la provincia, ¿no?, con un camarista federal prófugo de la justicia? Hoy la situación de Otilio Roque Romano está siendo analizada en el jury de enjuiciamiento, con la situación de Julio Demetrio Petra, que ha presentado su renuncia, ambos procesados, ¿no?, por delitos de lesa humanidad.
Bueno, yo ya estuve en esto, como les dije recién, yo ingreso en la Cámara de Apelaciones en el año 84, en el 85 llegan estos juicios ya, juicios que no habían sido resueltos por el CONSUFA, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y como órgano superior estaba la Cámara de Apelaciones, a quien le pasaron todos esos expedientes en virtud de la ley 24.049. Eso motivó que la Cámara de Apelaciones se abocara a juzgar estas causas, que habría sido la mejor oportunidad en ese momento. Se inició, después vino la ley de punto final, obediencia debida y demás que abortaron esa intención. Pero ya en ese momento hubo algunos inconvenientes, hubo obstáculos en el avance, tanto con la ley de punto final como obediencia debida, y después la competencia del tribunal que se asignó a Córdoba, que prácticamente hacía imposible que Córdoba atendiera todo lo que sucedía en el tercer cuerpo, en el ámbito del tercer cuerpo, y eso era en definitiva lo que se buscaba: acumular, juntar allá todo el material y hacer que sea imposible la actividad de la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Y así fue, estuvo todo eso dormido allí hasta que, bueno, después vinieron los juicios de la verdad y después estos otros que se han iniciado. Sí, no solo en Mendoza, en todo el país hubo inconvenientes, hay inconvenientes todavía, porque, bueno, hay gente que tiene ideas distintas, pero yo concentro esto en aquello que les decía recién. La base de todo esto que motiva el juzgamiento es el mal juzgamiento, el ilícito juzgamiento que se hizo allá por el 75, 76, 77, porque si ese juzgamiento hubiese sido hecho dentro del marco legal, otra sería la respuesta, el resultado final, o sea, una respuesta legal a una irregularidad que se suponía o se sospechaba. Así es que inconvenientes hubo antes, inconvenientes siguen habiendo ahora, un poco menos, porque hay gente que sigue impulsando para que se haga una investigación en el marco de la legalidad. Ustedes han visto cómo nosotros en el juicio que hemos terminado hemos respetado permanentemente al procesado, no solo separándolos cuando no estaban en condiciones físicas o mentales de estar en el juicio, sino también aceptándoles que estuvieran fuera de la sala de audiencia cuando no estaban en condiciones de hacerlo. Permanentemente los hemos estado controlando con médicos que nos indicaban si podían estar o no en el juicio y respetando esos dictámenes médicos. Entonces, bueno, esta es la forma del debido proceso que tenemos que hacer cuando aparece alguien sospechado de haber cometido un delito. Guillermo. Doctor, claro, teniendo en cuenta de que también están de alguna u otra manera en el banquillo de los acusados dos personas muy importantes dentro de la justicia mendocina, como Demetrio Petra y Otilio Romano, que han ocupado altos cargos. Claro, ¿también se está juzgando o empieza a juzgarse la estructura del mismo Poder Judicial aquí en Mendoza? Es la idea que tiene la acusación, que es la que está operando en este momento, de investigar si la actividad de estos magistrados estuvo en el marco de la ley o fuera de la ley. No me corresponde a mí anticipar opinión, ¿verdad? Pero ese es el objetivo, analizar en qué medida se comportaron con legalidad o fuera de la ley. Cuando el presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación dice que hay una política de Estado y que en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad
esto es política de Estado y no hay marcha atrás. Sí. ¿Eso ustedes lo reciben como un apoyo? Es una seguridad de que todo esto va a avanzar hasta el final. Que es un objetivo máximo, y esto no quiere decir de que es una política de Estado condenar, es una política de Estado investigar para determinar responsables. Y esto significa que todas las instituciones del Estado tienen que estar al servicio de ese objetivo. Y la Corte, máximo órgano judicial, reafirma a cada rato, inclusive el Congreso ha dictado una ley en ese sentido también. De hecho, yo recién leí una estadística aportada por el CELS, en donde en todos estos juzgamientos de 1984-85 para acá se han producido 20 absoluciones. De hecho, una de ellas en la sentencia del tribunal que usted preside, 44 sobreseimientos y 100 faltas de mérito. Quiere decir que el sistema de garantía funciona. Cuando hay pruebas se condena, cuando no hay pruebas se absuelve. En el caso nuestro hemos tenido 2 absoluciones, 2 hechos absueltos, 2 personas por hechos que se les imputaban, y bueno, en los fundamentos ustedes encuentran las razones por las cuales han sido absueltos estas personas, que se consideró que las pruebas no eran suficientes para condenar. Y también el tribunal, el doctor, ordenó la detención de unas personas que habían sido acusadas durante el proceso, ¿no?, del juicio, por violación, ¿no? Sí, en eso nosotros desde el tribunal, conforme a lo que pedían los acusadores, mandamos las piezas necesarias a la Fiscalía a los efectos de que allí se tramitara el juicio correspondiente. Y en esa tramitación el juez de instrucción ha ordenado algunas detenciones. Sí. Doctor, le agradecemos mucho esta visita aquí a la radio, ha sido un placer. Muy bien, mucho gusto. Muchas gracias. Encantado. Bueno, era el diálogo con el doctor Juan Antonio González Macía, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Mendoza, el tribunal que falló el 6 de octubre pasado condenando a 4 represores.